Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Vamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Da un grito de júbilo. Eres fiel. Canta bien fuerte. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. vamos, decláralo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre, siempre fiel, siempre fiel. Siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Levanta tu voz. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Jesús, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos.
Bienvenidos a nuestra transmisión en línea de Iglesia del Nazareno, Río de Agua Viva, Guatemala. La adoración es un tema no solo amplio, sino muchas veces controversial. Se podría decir que cada persona tiene su propia opinión en cuanto a la verdadera adoración. Por lo mismo, hoy ahondaré sobre este tema y especialmente en la parte que tiene que ver con lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La porción bíblica se encuentra en San Juan 4, 20 al 24, la cual voy a invitarle a que lea juntamente conmigo. Le dijo la mujer: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a orar. Amoroso Padre, gracias Santo Dios porque nos das la oportunidad nuevamente de abrir las Sagradas Escrituras y meditar en ellas, Señor, a través de esta reflexión, este estudio, esta exposición, oh Dios, y especialmente compenetrarnos en lo que es la adoración. Gracias porque tu Espíritu Santo está conmigo y también con todos los amables oyentes allá a la distancia. Guíanos, Señor, de principio al final, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de este mensaje es La adoración verdadera no está ligada a templos. Hoy, mis amados hermanos, estaré hablando de 4 verdades declaradas por Jesús en cuanto a la adoración verdadera. La primera verdad es que la adoración es moral. La segunda verdad es que la adoración a Dios puede darse en cualquier lugar y no está limitada al templo. La tercera verdad es que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Y la cuarta verdad es que los adoradores que le adoran en espíritu y en verdad son los que Dios busca. Bendito sea el Señor, ¿verdad? A manera de introducción, mis amados hermanos, quiero decirles de que según el estudio de la palabra del Señor que hemos hecho, por supuesto consultando escuela bíblica, diccionarios y Biblias de estudio, en fin, lo que podemos extraer de esta porción ya leída es que durante su conversación con la samaritana, el Señor abordó el tema de la adoración con una amplitud y profundidad completamente nuevas. De esa manera contestó a las inquietudes de la mujer, dejándonos también a nosotros una información muy valiosa que necesitamos para poder ofrecer a Dios una adoración que sea de su agrado. Porque no debemos olvidar, mis hermanos, que adorar a Dios es un asunto muy serio que no podemos tomar a la ligera. Y el pasaje que vamos a estudiar nos advierte de la posibilidad de creer que estamos adorando a Dios, cuando en realidad lo que hacemos puede ser otra cosa muy distinta. Por ejemplo, el Señor descalificó la adoración de los samaritanos cuando le dijo a la mujer: vosotros, le dijo, adoráis lo que no sabéis. Por lo tanto, mis hermanos, es importante que aprendamos por su palabra cómo debemos hacerlo para no cometer nosotros también el mismo error, ¿verdad? A continuación haremos algunas consideraciones entonces, específicamente sobre la enseñanza que Jesús dio sobre el tema a la mujer samaritana, propiamente.
Así que la primer verdad en este mensaje es que la verdadera adoración es moral. San Juan 4, 16 al 18 dice lo siguiente: Jesús le dijo a la samaritana: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hermanos amados, es significativo que antes de que Jesús le descubriera a la mujer samaritana la clase de adoradores que su padre busca, le mandó que llamara a su marido, según Juan 4, 16 al 18. Esto puso al descubierto la vida inmoral que la mujer estaba viviendo, y fue necesario hacerlo así, porque antes que pudiera ofrecer un tipo de adoración que agradara a Dios, su pecado debía ser expuesto, confesado y perdonado. Con esto coincide el salmista, en el Salmo 24, 3 al 4, el cual invito a que leamos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Vez tras vez, mis hermanos, los autores bíblicos insisten en que la adoración sin moralidad es totalmente desagradable a Dios. Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Todos nosotros debemos examinarnos bien antes de adorar a Dios, porque nuestra adoración no será agradable si, por ejemplo, estamos haciendo negocios de una forma deshonesta, si estamos manteniendo una relación inmoral o abrigando resentimiento y venganza contra alguien que nos ha hecho daño. Esto tiene que ver con la misma naturaleza de Dios. Veamos lo que dijo el apóstol San Juan allá en 1 de Juan 1, 5 al 6 y 1 de Juan 2, 4 al 9. Lea conmigo estos versículos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Dios contrasta nuestras profesiones verbales con la realidad moral de lo que vivimos. Y para que la adoración sea agradable a Dios debe haber una unión indisoluble entre ellas. De hecho, cuando el pecado está presente en nuestras vidas, nos resulta imposible adorarle de forma genuina. El rey David experimentó esto cuando pecó con Betsabé, recuerdan, la mujer de Urías, Eteo, allá en 2 de Samuel capítulo 11. Y aunque él ocultó el pecado y actuó como si no hubiera pasado nada, la palabra del Señor dice que su comunión con el Señor se vio afectada inmediatamente y se dio cuenta de que no podía adorar a Dios así. Él mismo, David, escribió también un salmo en el que relata su angustia, ¿verdad? Allá en el Salmo 32, 3 y 4 dice lo siguiente: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hermanos, todo cambió cuando David confesó su pecado. A partir de ahí la comunión con Dios fue restaurada, dice la palabra, y nuevamente brotaron la adoración y la alabanza genuina. El Salmo 32, 5 y 11 dice lo siguiente: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amados hermanos, entonces, primeramente hemos aprendido que la adoración es moral. Tenemos que limpiarnos de toda amargura, resentimiento, de todo pecado, ¿verdad? Llegamos así a la segunda verdad. La segunda verdad es que desde Cristo para acá, la verdadera adoración a Dios puede darse en cualquier lugar y no está limitada o circunscrita al templo, ¿verdad? Jesús le dijo a la mujer: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. San Juan 4:21. Es decir, ni en el templo del monte Gerizim, allá en Samaria, ni en el templo del monte Sión, allá en Jerusalén, necesariamente tendría que adorarse al Señor desde ese momento de la declaración del mismo Señor Jesucristo a la mujer samaritana. La mujer, según vemos, había preguntado sobre la adoración verdadera y el Señor le estaba dando las claves para saber cuáles eran sus características fundamentales. Ahora es interesante notar que aunque el lugar designado por Dios para que su pueblo le adorara, y que era por cierto Jerusalén, sin embargo Jesús le anuncia un cambio que abría los horizontes para una adoración universal y sin un lugar definido. Estaba llegando la hora para este cambio, dijo Jesús. Como veremos a lo largo de todo el Evangelio de Juan, la hora se refiere a la culminación de la obra de Cristo en la cruz y su posterior glorificación. Y fue el rechazo de los mismos judíos quienes lo llevaron a la cruz, lo que abrió las puertas para esta nueva adoración universal sin diferencias entre judíos y gentiles. Y uno de los aspectos más importantes, mis hermanos, de esta nueva adoración es que ya no sería un lugar concreto, sino que a partir de ese momento todos los lugares sagrados dejaron de tener importancia. En este sentido es importante no olvidar que fue el mismo momento en el que Jesús entregaba su vida en la cruz que el velo del templo fue rasgado milagrosamente de arriba abajo, según Marcos 15:58. De esta manera, Dios estaba diciendo que se había terminado las limitaciones para entrar a la presencia de Dios, quedando el camino abierto para que todas las personas pudieran entrar y no solo el sumo sacerdote judío una vez al año, según Hebreos 9:6. A partir de ahí, entonces, Dios no está ligado a edificios, sino a su pueblo, que forma un templo santo en el Señor. Dios no sustituyó el templo, mis hermanos, ¿verdad?, en Jerusalén por otro templo o iglesia en otra parte del mundo. Ahora los verdaderos adoradores no se reúnen en un punto geográfico concreto o en un edificio, sino en torno a una persona, el mismo Señor Jesucristo. Mateo 18:20 dice también: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Llegamos así a la tercera verdad, y es que desde la muerte de Cristo los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así lo dice Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, dijo, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que la adoración en espíritu. ¿Qué es la adoración en espíritu? Como hemos visto, el Señor le explicó a la mujer que la adoración aceptable a Dios no dependía del lugar en el que se ofrece, sino del estado del corazón que le rinde. Ahora vamos
a ver también que la verdadera adoración se basa sobre dos hechos primordiales. Debe ser en espíritu y en verdad. ¿Qué significa entonces adorar a Dios en espíritu? Y mis hermanos, hay por lo menos 4 maneras para aclararlo. En primer lugar, con estas palabras Jesús nos estaba enseñando que la naturaleza de nuestra adoración debe estar de acuerdo con la naturaleza del Dios a quien adoramos. Y Dios es espíritu. Esto quiere decir que no tiene partes corporales como nosotros, ni limitaciones materiales. Esta es una de las razones por las que Dios prohibió siempre en su palabra que los hombres hicieran representación visible de Él. El profeta Isaías lo expresó de la siguiente manera, allá en Isaías 40:18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Si leemos toda la porción de este capítulo, mis amados hermanos, nos daremos cuenta que Dios estaba indignado con su pueblo porque hacían representaciones de Él. Pero esto, además de ser absurdo, era algo que Dios mismo había prohibido en la ley. Todos recordamos, creo yo, ese versículo allá en Éxodo capítulo 20, 4 al 5, que quiero invitarles a leer conmigo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Por lo tanto, mis hermanos, en nuestra adoración a Dios no debemos usar imágenes, porque no se corresponden con su naturaleza espiritual, ni tampoco le agradan al Señor. En segundo lugar, entendiendo la adoración en espíritu tiene que ver con el nuevo nacimiento o la conversión, que como recordaremos debía de ser por el espíritu. Juan 3:5. De esta manera llegamos a ser hijos de Dios y así adquirimos, mejor dicho, el derecho de tratar a Dios como nuestro Padre. Ese es un detalle bien importante. Para la verdadera adoración tiene que haber una relación íntima del adorador con Dios. Él debe ser nuestro Padre y nosotros sus hijos. Y esto solo es posible, mis hermanos, por la conversión de cada uno a Cristo, ¿verdad? En tercer lugar, se trata de una adoración en la que el Espíritu tiene un papel primordial. Esto quiere decir que lo más importante es que la adoración surja del corazón. Eso es lo que Dios mira principalmente cuando escucha nuestras oraciones. No se fija tanto en el lugar donde lo hacemos, ni tampoco en la postura corporal que adoptamos al hacerlo. Los samaritanos discutían sobre el lugar correcto para adorar y los fariseos se gloriaban en sus ritos exteriores. En nuestros días, algunos cristianos parecen creer que la adoración está íntimamente ligada con el movimiento de nuestro cuerpo y por eso elaboran elegantes coreografías. Otros aplauden con las manos, se balancean y gritan constantemente sus aleluyas. En contraste, los hay también quienes prefieren adorar de rodillas, sentados o de pie. Frente a todo esto, mis hermanos, debemos volver a repetir que la verdadera adoración es en espíritu. Nuestros movimientos corporales no pueden añadir nada a la adoración verdadera. Siempre tendremos que tener cuidado, mis hermanos, para que nuestra actitud al adorar sea compatible con la seriedad y reverencia que nuestro Dios merece. Porque no sería digno, mis amados hermanos, de ninguna manera que eso fuera practicado, que adoptáramos, ¿verdad?, bailes sensuales al estilo del mundo para adorar a nuestro Dios. Y de la misma manera tampoco sería apropiado un grado de seriedad extrema que pareciera que el culto, pues quienes están ahí, ¿verdad?, están asistiendo a un funeral. Así que, mis amados hermanos, tenemos que cuidar los extremos.
En cualquier caso, mis hermanos, insistimos en que Dios escudriña nuestros corazones antes de escuchar lo que nuestros labios dicen. Allá en Isaías 29:13 dice eso. Y también sabemos que es posible doblar la rodilla físicamente sin doblegar nuestro corazón y voluntad ante sus mandamientos. Ninguno estamos libres de poner el énfasis en los aspectos externos de la adoración, y en este sentido debemos recordar las frecuentes advertencias del Señor Jesucristo sobre los peligros de una religión externa. En cuarto lugar, entendiendo la adoración en espíritu, la adoración verdadera es la respuesta de nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Esto significa que es el Espíritu Santo el que nos permite y nos insta a adorar al Señor. Veamos cómo lo expresó San Pablo allá en Efesios capítulo 2, versículo 18 y Romanos 8:15 y 8:26. Ahí dice lo siguiente, les invito a leer conmigo. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En realidad, mis amados hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo venza la resistencia que hay en cada uno de nosotros para adorar a Dios, porque todos sabemos que la naturaleza humana es egocéntrica, mientras que la adoración está centrada solamente en Dios, ¿verdad? Es por eso que necesitamos que el Espíritu Santo nos pueda elevar de nosotros mismos, ¿verdad? Pueda cambiarnos y enfocar nuestra devoción en Dios. Dios espera también que le adoremos en verdad. Eso fue la declaración del Señor Jesucristo. No solo en espíritu, sino también una adoración, dice, en verdad. Debemos adorar también al Padre en verdad. Esto nos recuerda que Dios es racional y que la verdadera adoración debe involucrar nuestra mente. Esto implica, en primer lugar, que si no pensamos lo que hacemos cuando adoramos, Dios no recibe nuestra adoración. Cantar bellos himnos, orar de forma mecánica y repetitiva sin pensar en lo que decimos, esto no le agrada a Dios. Como Jesús dijo, esto no es más que vanas repeticiones y palabrería, allá en Mateo 6:7. Que vanas repeticiones y vana palabrería, ¿verdad? Es la que muchas veces nosotros practicamos, pero el Señor nos está advirtiendo de eso. Ahora, ¿qué sentido puede tener incluso que expresemos hermosos términos bíblicos en frases gastadas de las que hemos olvidado su verdadero significado? En la verdadera adoración debe estar involucrada nuestra mente. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Sin lugar a dudas, mis hermanos, estos conceptos son extraños en gran parte del movimiento cristiano moderno, donde lo que importa es en la adoración son los sentimientos y el estado de ánimo, pero el Señor repitió varias veces que nuestro amor por Él debe incluir también nuestra mente. Allá la palabra del Señor en Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Debemos, hermanos, cuidarnos de cualquier forma de adoración emocional que no utiliza cabalmente el intelecto. Es cierto que en oraciones parece que una adoración así está en un nivel superior, pero eso es falso. Nuestra mente debe tomar parte activa en nuestra adoración. Es necesario que presentemos o que prestemos atención y entendamos, hermanos, lo que cantamos y oramos. San Pablo en la carta de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15 al 16, ¿qué pues? Dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, dice, él
que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción, verdad, de gracias al Señor? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces, mis amados hermanos, Dios insiste en que nuestros cultos de adoración tienen que ser comprensibles para todos. Llegamos así a la cuarta verdad en este mensaje, mis amados hermanos, y la cuarta verdad es que los adoradores en espíritu y en verdad son los que nuestro Padre Celestial busca. Aquí lo que el Señor Jesucristo le enseñó a la mujer samaritana acerca del tema. En primer lugar, tenemos que detenernos en la sorprendente afirmación que el Señor hizo. El Padre tales adoradores busca que le adoren. Mis amados hermanos, el Señor está en esa búsqueda constante, ¿verdad? Es probable que muchas personas piensen que Cristo llevó a cabo la obra de la cruz con el fin de librarnos de la condenación eterna en el infierno. Y sin duda este es uno de los beneficios que recibimos todos aquellos que creemos en Él. Pero esto no es la meta final de nuestra salvación. En nuestro pasaje, el Señor le explicó a la mujer samaritana que lo que Dios estaba buscando en último término eran auténticos adoradores. Este era el objetivo final de su misión. Para entenderlo correctamente tenemos que remontarnos al comienzo de la historia del hombre, cuando, haciendo uso de la libertad que Dios le había dado, decidió creer a la serpiente que le incitaba a comer del árbol prohibido, con la falsa promesa de que serían como Dios, Génesis 3:5. Al hacerlo, el hombre y la mujer dejaron de tener a Dios como el centro de sus vidas, usurpando ellos mismos esa posición. En su nueva condición, dejaron de rendir su adoración a Dios, alejándose así de la razón por la que habían sido creados. Esta actitud trajo graves consecuencias para toda la raza humana. La más evidente fue la muerte física, pero también dejó al hombre sin una verdadera razón para vivir, algo que desde entonces produce una constante sensación de vacío en el hombre. Ahora bien, la obra de Cristo en la cruz tiene el propósito, mis hermanos, de restaurar la relación del hombre con Dios, no solo perdonando sus pecados, dice la palabra, sino también volviendo a colocar a Dios en el centro de su vida, creando una correcta relación donde el hombre nuevamente vuelve a adorarle como el único Dios verdadero. Y eso es justamente lo que más le alegra al Señor, que muchos ya encontramos, ¿verdad? Ese sendero y ya nos acercamos a Él haciendo exactamente eso. Así pues, tenemos que deducir que el propósito de la conversación que Jesús tuvo con la samaritana tenía como finalidad llevarle a ser una verdadera adoradora del Señor, ¿verdad? Y por supuesto, esta debe ser también nuestra meta, hermanos, cuando predicamos el Evangelio a las personas inconversas. Este es el propósito por el que el hombre fue creado, y no puede haber nada más noble que llene su vida de una forma tan plena como adorar a Dios. Sin embargo, el pecado ha trastornado gravemente nuestros sentidos, de tal manera que incluso después de convertirnos, seguimos experimentando dentro de nosotros mismos la tensión que nos produce muchas veces el querer seguir siendo el centro de nuestras propias vidas. Esto se refleja incluso hasta en la forma en la que oramos, donde manifestamos que en la mayoría de las oraciones nuestras preocupaciones y anhelos giran en torno a nosotros mismos. Acudimos a Dios cargados con inmensas listas de peticiones que en la mayoría de los casos tienen como fin librarnos de enfermedades, angustias y problemas. Queremos recibir sus bendiciones y que nos prospere en todo lo que hacemos. Y aunque todas estas cosas pueden ser legítimas, mis hermanos, cuando el Señor nos enseñaba a orar, puso en primer lugar la gloria de Dios. Allá en Mateo 6, 9 y 15.
podemos notar que antes de que el Señor dijera que debemos pedir por el pan nuestro de cada día, o por el perdón de nuestros pecados, o ser librados de la tentación, primero, dice la palabra claramente, nos enseñó a buscar la gloria del Padre y el cumplimiento de su voluntad. Mateo 6:9, si no mal recuerdo, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Con esto, mis hermanos, que estamos diciendo y estamos declarando, queremos mostrar que la adoración no es algo que surge de forma natural del corazón humano, ni siquiera del creyente. De hecho, mucho de lo que llamamos adoración no es más que una expresión de lo que contentos, ¿verdad?, que estamos con la nueva condición que ahora tenemos como creyentes, ¿verdad? Pues muchas veces nos alegramos de eso, pero nos cuesta mucho colocarnos a un lado para centrar toda nuestra atención en Dios y en su gloria. Para hacerlo es imprescindible la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. De otra manera, nunca llegaremos a ser los adoradores que el Padre espera que seamos. En fin, de todo lo anterior se deduce que los adoradores que Dios está buscando son aquellos que han entrado en una nueva relación con Él por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Estos son los adoradores que el Padre está buscando, porque mientras que no arreglemos nuestra relación con Dios por medio de la conversión y seamos regenerados por su Espíritu Santo, nuestros corazones seguirán estando en rebeldía, buscando una y otra vez el volver a ser el centro de toda la atención. Y en esta condición es imposible adorar a Dios genuinamente. Damos gracias al Señor por eso. Así que, en conclusión, hermanos, ¿qué podemos decir? Bueno, que la adoración está reservada solo para Dios. Solo Él es digno de adoración y no cualquiera de sus siervos, sean ángeles o principados o querubines. No debemos adorar a los santos profetas, estatuas, ángeles, ni ningún dios falso, ni siquiera a María, la madre de Jesús, porque ella también fue una gran adoradora de Dios Padre, ¿verdad? Así que la adoración es hecha para Dios, porque Él lo merece y es para su único placer. La adoración también puede ser alabanza pública a Dios, ¿verdad? En un ambiente congregacional donde podemos proclamar a través de la oración y la alabanza nuestra adoración y gratitud a Él y lo que Él ha hecho por nosotros. La verdadera adoración se siente por dentro y luego sale a través de nuestras acciones. La verdadera adoración no se limita a lo que hacemos en el templo o mal llamada iglesia, aunque estas cosas son buenas y se nos indican en la Biblia para hacerlas, ¿verdad? La adoración siempre es el reconocimiento de Dios y de todo su poder y gloria en todo lo que hacemos. La forma más elevada de la alabanza y la adoración es la obediencia a Él y a su palabra. Para hacer esto debemos conocer a Dios, no podemos ser ignorantes de Él, ¿verdad? La adoración es para glorificar y exaltar a Dios y es para mostrar nuestra lealtad y admiración a nuestro Padre Celestial. Que Dios realmente nos siga ayudando, iluminando y dando todo este conocimiento para que nuestra adoración sea verdadera y genuina y que Él realmente pueda también encontrarnos a nosotros en su búsqueda. Oremos. Padre, gracias te damos por toda esta aclaración que tú nos diste, Señor, a través de este diálogo de Jesús allá con la samaritana. Gracias, Padre, por tu bondad, que siempre estás con nosotros, ayudándonos, iluminándonos en todo. Te bendecimos y glorificamos tu nombre, Padre, porque grande es tu nombre en toda la tierra. Bendito seas para siempre. Adoramos tu nombre, glorificamos tu nombre, te exaltamos, Señor, pero sobre todo te servimos con un espíritu puro, con una actitud correcta. En el nombre de Jesús
te rogamos que ojalá que cada uno de los oyentes allá a la distancia pueda verdaderamente haberse ya convertido, haber entregado ya su corazón a Cristo y haber dispuesto toda su vida para el servicio y adoración del Señor. Gracias por tu bondad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mil gracias, mis amados, por su fidelidad en atender este mensaje. Ojalá que de ahora en adelante usted pueda desarrollar una adoración que agrada a Dios, si todavía no lo hacía, y que por lo mismo Dios le premie. Si Dios nos lo permite, estaré con usted en otra disertación de la palabra de Dios. Recuerde que estamos orando por usted. Hasta la próxima, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Levanta tus manos. Todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. 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 Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. 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 El río de Dios está sobre ti. Recibe. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor, es el
se está moviendo, Él se está moviendo en